Saludos, estimados colegas. El tema que vamos a desarrollar a continuación es el síndrome coronario agudo. Al momento están visualizando nuestra tabla de contenidos. Vamos a iniciar con los objetivos. El principal objetivo de nuestra exposición es realizar una revisión bibliográfica de las últimas actualizaciones sobre el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo, identificar adecuadamente los diferentes variantes de este síndrome para un manejo apropiado. Las enfermedades cardiovasculares actualmente son la principal causa de mortalidad y entre ellas la enfermedad arterial coronaria es la manifestación más prevalente. Más de 7 millones de personas mueren cada año como consecuencia de la cardiopatía isquémica, lo que corresponde a un 12.8% de todas las muertes. Este fenómeno seguirá en ascenso en los próximos años, de manera que para el 2030 se pronostican 24.2 millones de muertes. El síndrome coronario agudo se caracteriza porque en él se produce una isquemia aguda que suele ser debida a una disminución del aporte miocárdico de oxígeno, por una formación de un trombo que se encuentra obstruyendo la luz coronaria tras la rotura de una placa aterosclerótica vulnerable o bien por la presencia de vasoespasmo coronario. En otras ocasiones, el síndrome coronario agudo se origina por un incremento en la demanda miocárdica de oxígeno, como ocurre en las taquicardias y en la hipertensión. En cuanto al espectro clínico, el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST se caracteriza por presentar dolor torácico, un electrocardiograma con elevación del segmento ST. El síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST se caracteriza por la presencia de dolor torácico, cambios en el electrocardiograma, elevación transitoria del segmento ST, depresión persistente o transitoria de este segmento, inversión de onda T, ondas T o pseudonormalización de ondas T, o puede presentarse también con un electrocardiograma normal. El síndrome coronario agudo sin elevación persistente del segmento ST tiene una presentación clínica amplia que va desde el dolor torácico anginoso, paro cardíaco, inestabilidad eléctrica o hemodinámica con choque cardiogénico, hasta pacientes en quienes el dolor ya ha cesado al momento de la evaluación inicial. El síntoma cardinal es el dolor torácico tipo opresivo o urente, sin olvidar los posibles equivalentes anginosos. En cuanto a las características electrocardiográficas, no hay elevación del segmento ST, puede haber elevación transitoria del ST menor a 20 minutos, puede haber depresión del segmento ST o alteraciones en la onda T. El electrocardiograma incluso puede ser normal o no diagnóstico. Basándonos en la cuarta definición de infarto, se deben presentar al menos una de las siguientes características: clínica de isquémica miocárdica, nuevos cambios electrocardiográficos, ondas Q patológicas, evidencia en imágenes de pérdida de viabilidad miocárdica o de nuevas alteraciones en la contractilidad, detección de un trombo intracoronario en la angiografía o bien en la autopsia. Dentro de las causas de dolor torácico tenemos las causas primarias cardiovasculares y las primarias que no se deben a patología cardiovascular. Dentro de las causas cardiovasculares tenemos los síndromes coronarios agudos, como son el infarto de miocardio con elevación del segmento ST, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, dentro de los cuales se encuentran el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, angina inestable, pericarditis aguda, derrame pericárdico, taquiarritmias, falla cardíaca aguda severa, entre otras. En cuanto a las causas primarias no cardiovasculares, se encuentra espasmos esofágicos, esofagitis, reflujo gastroesofágico, enfermedad ulcerosa péptida, trauma torácico, costocondritis, herpes zóster, entre otras. Aquí podemos evidenciar una imagen de la Sociedad Europea de Cardiología, la misma que lanzó en el año 2020 esta guía de práctica clínica en la que se indica el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo en pacientes sin elevación del segmento ST. Esta guía fue nuestra base para desarrollar toda nuestra exposición. Esta guía nos indica nuevas recomendaciones principalmente en el diagnóstico. Nos indica que como alternativa al algoritmo 0 horas 1 hora, se recomienda utilizar el algoritmo 0 horas 2 horas con muestras séricas a las 0 y a las 2 horas si un ensayo de troponina validada con dicho algoritmo se encuentra disponible.
Con fines diagnósticos, no se recomienda medir de forma rutinaria biomarcadores adicionales como creatinina, creatinina miocárdica, copeptina, además de otras troponinas. En cuanto a la estratificación de riesgo, se debe considerar la medición de concentraciones plasmáticas de péptido natriurético BNP o NT-proBNP para obtener información pronóstica. En cuanto al tratamiento antitrombótico, se debe considerar el uso de prasugrel en lugar de tricagrelol para los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento AST que se someten a una intervención coronaria percutánea. No se recomienda administrar de rutina pretratamiento antitrombótico con los inhibidores del receptor P2Y12 en pacientes en quienes la anatomía coronaria no es conocida y se plantea un manejo invasivo temprano. En pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, quienes no van a ser sometidos de forma temprana a una estrategia invasiva, el pretratamiento con un inhibidor del receptor P2Y12 puede ser considerado dependiendo del tipo de sangrado. En cuanto al tratamiento antitrombótico, la New England Journal of Medicine demostró que el tratamiento con prasugrel frente al ticagrelol redujo significativamente la tasa compuesta de muerte, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular de 9.3 a 6.9% y sin ningún aumento de las complicaciones hemorrágicas lo redujo de 5.4 a 4.8%. En cuanto al tratamiento invasivo, una estrategia invasiva temprana en las primeras 24 horas es recomendada en pacientes con alguno de los siguientes criterios de alto riesgo: diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, cambios dinámicos o presumiblemente nuevos del segmento ST que sugieren isquemia en curso, elevación transitoria del segmento ST y una puntuación más de 140 en la escala de Grace. Se recomienda una estrategia invasiva selectiva después de las pruebas para isquemia apropiadas en la detección de enfermedad arterial coronaria de tipo obstructivo por angiotomografía computarizada contrastada en pacientes considerados de bajo riesgo. La angiografía diferida, a diferencia de la inmediata, se debe considerar en pacientes hemodinámicamente estables sin elevación del segmento ST, reanimados con éxito después de un arresto cardíaco extrahospitalario. Los principales cambios que nos indica esta guía se basan principalmente en el diagnóstico y nos indica que se debe considerar un protocolo rápido de confirmación y descarte con muestras séricas a las 0 y a las 3 horas si hay una prueba para la troponina validada para el algoritmo de las 0 y 3 horas. Se recomienda la monitorización cardíaca por 24 horas o hasta que la intervención percutánea ocurra en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST con bajo riesgo de arritmias cardíacas. En la angiotomografía computarizada contrastada se recomienda como una de las alternativas angiográficas invasivas para excluir el síndrome coronario agudo, cuando existe una probabilidad baja o intermedia de enfermedad arterial coronaria y cuando las troponinas cardíacas o el electrocardiograma son normales o no concluyentes. Se recomienda la monitorización cardíaca por más de 24 horas con mayor riesgo de arritmias cardíacas. En cuanto a la estratificación de riesgo, vamos a utilizar una escala denominada Grace, que predice los resultados clínicos. Es posible estratificar a los pacientes según su riesgo estimado de eventos isquémicos futuros. Se ha encontrado que una evaluación de riesgo basada en puntaje de riesgo Grace es superior a la evaluación subjetiva del médico para la ocurrencia de muerte o infarto de miocardio. Aquí podemos evidenciar la escala de Grace, en la cual se encuentra compuesta principalmente por la edad, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, el valor de creatinina, los biomarcadores elevados, los cambios que ocurren en el segmento ST, si es que el paciente presentó un paro cardíaco al ingreso y sobre todo la escala de Killip que nos indica falla cardíaca. El algoritmo diagnóstico y triaje en los síndromes coronarios agudos
La evaluación inicial se basa en características de baja o alta probabilidad observadas en el entorno clínico. El electrocardiograma de 12 derivaciones y la concentración de troponina cardíaca determinada en el momento de ingreso a la unidad de urgencias y las determinaciones seriadas que se realicen posteriormente. La concentración de troponina cardíaca y sus cambios en muestras seriadas se deben interpretar como un marcador cuantitativo. Cuanto más alta es la concentración a las 0 horas o mayor es el cambio absoluto en las muestras seriadas, mayor es la probabilidad de infarto miocárdico. El momento en el que se obtienen las muestras de sangre se lo denomina como las 0 horas y la primera hora en la que tenemos contacto con el paciente. Estos números se refieren al momento en que se toma la muestra de sangre. El tiempo requerido es el periodo de tiempo desde la obtención de la muestra de sangre hasta que el médico recibe los resultados del análisis. Normalmente se requiere aproximadamente 1 hora y se emplea una plataforma automatizada. El intervalo de tiempo incluye el traslado de la muestra hasta el laboratorio central, el escaneo en la probeta, centrifugado, colocación del plasma en la plataforma automatizada, el análisis en sí mismo y la comunicación del resultado a través de una plataforma tecnológica o de la disposición que tenga cada casa de salud. En cuanto a los indicadores de riesgo en un electrocardiograma, tenemos que evidenciar inversión aislada de onda T, depresión del segmento ST, elevación transitoria del segmento ST, ST de Winter, signos de Wells, inversión de la onda U en reposo y bajo voltaje del QRS. Si la concentración de la troponina cardíaca de alta densidad es muy baja, se puede descartar inmediatamente el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. También se puede descartar este diagnóstico si los valores basales son bajos y no aumentan significativamente durante la primera hora. Los pacientes tienen una probabilidad alta de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST si la concentración basal de estas troponinas es al menos moderadamente alta o aparece un claro aumento durante la primera hora. Aquí podemos evidenciar los principales algoritmos diagnósticos que nos enseña esta guía, indicándonos la estrategia de diagnóstico y tratamiento de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Nos indica considerar la escala de Grace, péptidos natriuréticos, monitorización continua del ritmo, control de la presión arterial y diabetes, realizar electrocardiogramas continuos y oportunos, la valoración de signos vitales, soplos presumiblemente nuevos, realizar la escala de Grace y la valoración a través de las troponinas cardíacas de alta sensibilidad. En cuanto a los 10 mandamientos que nos sugiere una nueva guía, se encuentran siempre la valoración de los síntomas iniciales. Tomar en cuenta también las elevaciones de las troponinas cardíacas de alta densidad, realizar un score Grace adecuado, un estudio de estrés si se descarta infarto agudo de miocardio, realizar una estrategia invasiva precoz en el menor tiempo, es decir, menor a las 24 horas cuando el paciente ingresó, realizar un acceso radial, tratar el vaso que se encarga de esta isquemia, realizar la escala DAPT y realizar también el tratamiento antitrombólico triple según el riesgo isquémico. En cuanto a las conclusiones que nos deja esta guía, la importancia de aplicar los algoritmos diagnósticos de manera rápida y eficaz, estratificación del riesgo para el abordaje invasivo temprano, definición de alto riesgo de sangrado, definición de riesgo isquémico alto y muy alto. Están observando las referencias bibliográficas que encontramos para realizar esta investigación. Muchas gracias.